intrínseco es propio, alguna enfermedad propia del paciente. Por ejemplo, extrínseco, medicamentos. No sé si conversaba con ustedes en algún momento en BGI o fue con mi grupo. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, los adultos mayores, no sé si ustedes se han dado cuenta que están tomando clonazepam, alprazolam? No todos los adultos mayores le dan eso. Y el tema es que a veces llegan a la consulta y dicen, doctor, no puedo dormir, ¿no? Y el doctor no investiga más, ¿no? Dice, como le dice, no puedo dormir, con clonazepam de 2 miligramos, clonazepam de 0,5, alprazolam de 0,5. Entonces, eso, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, como no se investiga por qué el paciente adulto mayor no duerme o tiene trastorno del sueño, todos asumimos que es por insomnio. El insomnio, por ejemplo, está relacionado cuando una persona no puede coger el sueño, ¿no? O sea, tiene problemas para coger el sueño, ¿no? Pero si uno comienza a investigar a estos pacientes mayores y le preguntas, señor, ¿usted cuando se acuesta demora para dormir? No, doctor, te dicen, yo me quedo seco al toque. Lo que pasa es que me levanto 3 o 4 veces en la noche para ir al baño. Y después de ir al baño, se acuesta. Sí, doctor, cojo el sueño al toque. Duermo ahí mismo. Pero nuevamente a las 2 horas a la hora estoy levantándome para ir al baño. Entonces, eso no es un insomnio, ¿no? Un insomnio cuando la persona en la etapa primaria del sueño no puede coger el sueño, ¿no? ¿No? Son aquellas personas que dan y dan vuelta en la cama, cuentan arbolitos, cuentan carneritos, cuentan del 1 al 100 y no pueden coger el sueño, ¿no? Que puede ser por múltiples causas también. Pero si yo, por ejemplo, un adulto mayor me dice eso, que se levanta cada rato para ir al baño, ¿en qué pensaría? ¿En qué problema pensaría? En alguna enfermedad prostática. Claro, una hipertrofia benigna de próstata o alguna enfermedad de la próstata que esté produciendo una obstrucción y el paciente esté orinando por rebosamiento, ¿no? Solamente orina cuando la vejiga está rellena y rebosa y orina y por eso que tiene que levantarse disparado a ir al baño y por eso tiene que levantarse 4 o 5 veces en la noche. Pero ya le dieron al alprazolam o ya le dieron clonazepam. Estos medicamentos son benzodiazepinas que producen somnolencia. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? A estos pacientes se levantan en la noche medio dormiditos y plum al suelo. Se caen, se fracturan la cadera, hacen hematomas subdurales porque se golpean la cabecita. Entonces, esos son, por ejemplo, los factores extrínsecos, ¿no? Los factores medicamentosos. Vean, o sea, lo que quiero que ustedes vean, cuán mal podemos nosotros a veces manejar a nuestros pacientes cuando no diagnosticamos adecuadamente, ¿no? Cuando asumimos que todas estas cosas, las caídas, el trastorno de la marcha, el que los pacientes se olviden de las cosas, es que es viejito, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener bien en cuenta esas situaciones, ¿no? Y no solamente los extrínsecos son los problemas medicamentosos, hay más factores que vamos a ver durante la teoría. Entre los factores intrínsecos propios de la persona, tenemos todas las enfermedades crónicas, ¿no? Un paciente con con una enfermedad de Parkinson, años previos empieza con trastorno de la marcha, ¿no? Tienen una marcha rígida, ¿no? Entonces ya no hacen ese balanceo cuando uno camina, ya no balancean los brazos, entonces tiene más riesgo de caer. Lógico, el Parkinson es más fácil diagnosticarlo ya cuando la persona pues, tiene sus movimientos involuntarios, en cuenta monedas, es facilito, ¿no? Pero muchos de los Parkinson empiezan años previos, ¿no? Con estos trastornos de la marcha, ¿no? Y ahí es importante poder identificarlos. ¿Qué otra causa intrínseca propia del paciente? Problemas crónicos como la diabetes, ¿no? ¿O qué me produce a la larga la diabetes?
neuropatías, ¿no? Neuropatías dolorosas, neuropatías propioceptivas, ¿no? En la marcha. Mm, Problemas cardiovasculares, ¿no? Las fibrilaciones, las bradicardias, los bloqueos, problemas auditivos, un síndrome de Meniere, ¿no? Entonces, todas esas patologías se tienen que investigar cuando uno eh, ve a un paciente que viene por síndrome de caídas, ¿no? No es una cosa tan sencilla, ¿no? Pareciera que fuera una cosa así, bueno, se cayó, pues no se resbaló, se tropezó. ¿Puede suceder eso? Sí, también puede suceder, ¿no? Pero no deja de que nosotros tengamos que investigar las demás causas, tengamos que ser un poco más acuiciosos para ver más allá de lo evidente, ¿no? Se tiene que verificar todos estos puntos que le estoy diciendo cuando tienes un abuelito que cae, ¿no? No podemos ser tan simplistas y decir, no, se cayó porque está viejito. No, doctor, como te dice, doctor, se tropezó, pues, se tropezó. ¿Pero por qué se tropezó? ¿Por qué? Porque seguro caminaba, tenía una marcha inadecuada, camina arrastrando los pies, ya no levanta a la hora de hacer la marcha, ya no levanta los pies como debe ser, ya no camina como normalmente uno debe caminar, talón, planta. A veces van arrastrando, nada más patean y cae primero la planta y después el talón. O sea, todas esas cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿Y por qué es tan importante identificar? Porque caídas está muy relacionado con la dependencia. Hay caídas es un marcador de fragilidad, ¿no? Es un Doctor, marcador de no se le fragilidad. está escuchando. Hola, Doctor, por momentos se está escuchando entrecortado. ¿desde qué momento me han escuchado entrecortado? ¿De ahorita o hace rato? Sí, hace rato, recién nomás, doctor. Ya, ahí, Y ahora sí se lo escucha bien. ya, cuando se entrecorta y no entienden esa parte, me avisan, ¿ah? Ya, doctor. Ya, entonces, por eso es importante caídas, ¿no? Porque es un marcador de fragilidad, ¿no? Es un marcador de fragilidad y nos puede dar una serie de complicaciones, ¿no? Que va a llevar a la dependencia del paciente. Las principales complicaciones más severas en las caídas son las fracturas y a la cabeza las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son las que si no son manejadas adecuadamente, como sucede en nuestro país, acuérdense que la fractura de cadera es una emergencia traumatológica, ¿no? Y el paciente tiene que estar operado en las primeras 72 horas, cosa que no sucede en nuestro país, ¿no? El paciente está 15, 20 días hospitalizado, se desacondiciona, hace neumonías, hace trombosis, hace TEP, y el paciente está esperando la cirugía, esperando un turno operatorio, esperando la prótesis que nunca llega, que el CIS no la compró. Todas esas cosas suceden. El otro tema es que, por ejemplo, se caiga y haga pues, un TEC severo, un hematoma cultural, ¿no? Todos ellos están relacionados mucho con la dependencia, ¿no? Están relacionados mucho con la dependencia. Bueno, habiendo hecho este preámbulo, vamos a avanzar con la teoría, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué caídas? La Organización Mundial de la Salud define caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Ese es el concepto de caídas, ¿ya? Junto con la inestabilidad, o sea, se refiere a la inestabilidad de la marcha, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿ya? Pasa inadvertida para para la mayor parte de los profesionales y también para la familia, ¿no? Dígame usted alguna especialidad alguna especialidad que pregunte por caídas.
Si el paciente cayó en los últimos 6 meses, en el último año. Dígame, ¿alguien me puede decir qué especialidad pregunta eso? Tal vez medicina interna. ¿Crees que medicina interna pregunte eso? ¿Han visto algún internista preguntando, señora, tuvo una caída en los últimos 6 meses? Traumatología. Traumatología. Traumatología te pregunta, ¿cómo se cayó, señora? Por ahí medicina familiar te puede preguntar, ¿no? Pero las demás especialidades tienden, o sea, van dirigidos básicamente a por lo que viene el paciente. Por qué le duele, qué es lo que siente, ¿no? Y no, ellos no ahondan más o no preguntan más sobre el tema. Además, como les digo, no solamente para el paciente y también para la familia, el tema de caídas no es importante. No, se cae porque está viejito, pues dicen, no, no, doctor, está viejito, tiene derecho a caerse. No, muy bien. ¿Mejoró la conexión? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. le escuchamos. ¿Son frecuentes en los adultos mayores? Sí, es muy frecuente, asociado con inestabilidad en la marcha. Em, y es un indicador de fragilidad. Es un indicador de fragilidad. Lo que ya les decía, ¿no? Previamente, es un indicador de fragilidad porque ya estos pacientes dejan de hacer muchas actividades instrumentales. Ya no salen solos a la calle, ya no toman el transporte público porque tienen temor a caerse, ¿no? Muchos de ellos, después de la caída, hacen un síndrome que se llama síndrome caída. El paciente no se fracturó, no se hizo ninguna fractura, se hizo un hematoma o un pequeño hematoma, ¿no? Se hizo escoriaciones, pero después el paciente ya no puede volver a caminar. El viejito ya no camina. Tú lo levantas y se va para atrás, para atrás, para atrás. Si hay algo neurológico, tomografía, no hay nada. Radiografías, descartar, no hay nada. Tú lo levantas y el abuelito se va para atrás, comienza a temblar. Eso se ve en los pacientes mayores de 85 años, ¿no? Generalmente en ellos, ¿no? Eso es un síndrome post-caídas, ¿no? Es básicamente por temor, ¿no? Porque ellos ven o sienten también que no tienen una fuerza muscular, ¿no? Una adecuada fuerza muscular y tienen mucho temor. Entonces ahí nuevamente hay que empezar a trabajar con medicina física, rehabilitación y todo esto, ¿no? Para poder recuperar a este paciente. Mm, Se le debe preguntar por lo menos una vez al año, ¿no? Siempre se tiene que preguntar. La mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse por sí solas, ¿no? Esto está referido básicamente a lo que yo les decía, ¿no? Del síndrome post-caída. 30 a 40% en la comunidad, ¿no? 30 a 40% en la comunidad, 50% en las instituciones, es bastante, ¿ah? De 30 a 40% en la comunidad y 50% en la mitad de los abuelitos institucionalizados se caen. Y del 30 a 40%, o sea, de 100 abuelitos en la comunidad, 30 a 40 caen, ¿no? Y nadie pregunta por qué cayó, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no se sabe realmente. O sea, no lo tomamos la real importancia de las caídas, ¿no? Las caídas pues representan que algo está sucediendo en el organismo del adulto mayor, ¿no? Pueden producirse pues, por diversos factores, ¿no? Intrínsecos, por ejemplo, neurológico, cardiológico, visual, auditivo, osteomuscular, ¿no? Paciente con artrosis que tiene una marcha claudicante por dolor, enfermedades crónicas degenerativas. Hay que, caídas representan muchas cosas, no es tan sencillo. Ah, Es algo tan simple como nos quieren hacer creer, ¿no? Estados Unidos es la principal causa de muerte accidental, ¿no?
y la séptima causa de muerte en la población mayor de 65 años, ¿no? Miren, es la séptima causa de muerte en la población mayor de 65 y miren, y es la principal causa de muertes accidentales. Claro, la gente que golpea la cabeza, hace un TEC, hace un TEC severo, hace un TEC severo, hace una hemorragia subaracnoidea postraumática, hace un hematoma subdural secundario al trauma. Entonces, pues, puede causar la muerte en estos pacientes, ¿no? Claro, ¿no? Y las caídas pueden ser una amenaza para la independencia. No, no pueden ser, son una amenaza para la independencia, ¿no? Son una amenaza para... Lo que pasa es que lo he traducido mal, ¿no? Está mal traducido. Son una amenaza para la independencia del adulto mayor, ¿no? La etiología. A ver. El mejor predictor de una caída es una caída previa. Que el paciente cayó. Doctor, se le Y ahora escucha bajo. Se le volvió a escuchar bajo. O sea, no está mal el Wi-Fi ni la señal, sino que se le escucha bajo. ahí mejoró. Sí, ahora sí se escucha bien, doctor. Qué trágico. Y hoy día empieza a fallar todo. Pero bueno, felizmente la clase es cortita. Entonces, el mejor predictor es una caída previa, ¿no? O sea, si un paciente cayó, lo más probable es que ese paciente vuelva a volver a caer, ¿no? Por eso es un predictor de caídas. Usualmente es multifactorial, ¿no? O sea, no solamente es un solo factor, o sea, no es el factor intrínseco o extrínseco solito, ¿no? Puede tener un componente de factor extrínseco o puede tener un componente de factor intrínseco. Todo va sumando, ¿no? Todo va sumando para que se, se complementen y puedan producir, por ejemplo, caídas en el adulto mayor, ¿no? Interacción entre los factores intrínsecos, extrínsecos y situacionales, ¿no? O sea, todos confluyen, todos suman, ¿no? Es una suma de procesos. Dentro de los factores intrínsecos, ¿no? Intrínsecos, ¿qué quiere decir? Propios, ¿no? De la persona, ¿no? Tenemos las alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, eh, el daño visual, o sea, médica. ¿Cuál puede ser médicas y neuropsiquiátricas? Médicas, un paciente diabético de larga data que está haciendo una neuropatía, por ejemplo, dolorosa en miembros inferiores. También hace alteración de los receptores proprioceptivos de la marcha, ¿no? Entonces, no, acuérdense que hay un pie diabético, un pie Charcot. Todo eso puede ser caídas, ¿no? O pacientes que están iniciando una demencia. Los pacientes con demencia, los pacientes que hacen Alzheimer o que hacen algún tipo de demencia tienen problemas en la marcha, ¿no? Tienen problemas en la marcha previamente a que se note que tiene un gran deterioro cognitivo. Los pacientes con Parkinson, los pacientes con Parkinson, los pacientes con enfermedades degenerativas como el ELA también tienen, lo que no es frecuente en el adulto mayor, más frecuente en pacientes jóvenes, pero también, ¿no? Todos estos problemas médicos, neuropsiquiátricos, producen alteraciones en la marcha, ¿no? Daño visual y auditivo. Visual, lógico, si tengo una catarata, si tengo disminución de la visión, si tengo algo que no me permite ver adecuadamente, ¿no? Glaucomas en el adulto mayor, ¿no? Problemas en el nervio óptico, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que puedan generar que la persona no pueda ver de cerca o de lejos, va a generar también que tenga riesgo de caída, problemas auditivos, los síndromes vertiginosos, ¿no? El abuelito está sentado, se levanta y se le mueve todas las cosas, o está acostado, se levanta y se le mueven todas las cosas y plum al suelo. Todo eso
pues tiene que investigar cuando un paciente cae. Alteraciones en la función Doctor, otra vez su neuromuscular. audio. Luego se entrecorta. Se escucha súper bajo de la nada. Se escucha normal y luego baja todo el volumen y luego vuelve a subir y luego baja. Así. Claro, creo que es la conexión del internet. Que Creo que yo no muevo nada acá. Ahí, Más o menos se le escucha. que se escucha súper bajo. Ahí se escucha bien. Porque es la mayor parte, o sea, está normal y luego se escucha tan bajo que ya no se entiende. Pero ahorita se escucha normal. Ya, me avisan entonces, ¿no? Entonces las alteraciones de la función neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, un paciente con artrosis severa de cadera, de rodilla, que claudica pues su marcha por dolor, ¿no? Ven esos viejitos que caminan despacito, de costadito, porque les duele, ¿no? No están bien manejados el dolor, o no hacen terapia, ¿no? Entonces hay alteración en la marcha y los reflejos posturales también, ¿no? La postura, cómo va el paciente obteniendo su postura durante el envejecimiento, ¿no? Ven abuelitos que hacen una lordosis fisiológica, ¿no? Doblan las rodillitas por la artrosis. Supongo que deben haber visto ese tipo de pacientes, ¿no? Y ven que la marcha o los pies arrastran, ya no levantan los pies. Y los factores extrínsecos son los medicamentos, ¿no? Como ya habíamos hablado. Y no solamente pues las benzodiazepinas, sino aquellos pacientes que reciben antipsicóticos, antidepresivos, los mismos antihipertensivos, ¿no? A veces somos muy agresivos, ¿no? Y mandamos medicamentos combinados, ¿no? Amlodipino con hidroclorotiazida, valsartán con hidroclorotiazida, ¿no? Entonces puede generar también hipotensión y la caída del paciente, ¿no? Eh, También, por ejemplo, los betabloqueadores, ¿no? Que mucho utilizamos betabloqueadores. Atenolol, propanolol, bisoprolol, ¿no? ¿Qué generan ellos? Generan un bloqueo, ¿no? Y van a producir una bradicardia secundariamente, ¿no? Producen la bradicardia y el paciente pues se sincopea y cae, ¿no? Ustedes ya han llevado ustedes ya han llevado casi todas las especialidades ya, ¿no? Ya han pasado por todas las especialidades, ¿no? Sí, sí, doctor. Ah, ya. Entonces con ustedes vamos a tener que ser mucho más fuertes. Algo así me estaba comentando la doctora, que ustedes ya habían pasado por todas las especialidades, entonces vamos a tener no vamos a hacer como los primeros grupos, que no, que ellos venían en cero, ¿no? Ustedes ya pasaron por cardio, ya pasaron por neuro, y para ver el tema más de medicación, ¿no? En neuro ya habrán visto demencias, habrán visto todas estas cosas, ¿no? Parkinson, ¿sí? Sí, neuro sí. Cardio hemos llevado el año pasado. Todos hemos llevado. Y ahorita estamos llevando terapéutica. Ya. Terapéutica, entonces dolor, entonces deben manejar bien en terapéutica, ¿no? Estamos llevando ahora a la par con este grupo. O sea, hemos comenzado hace 4 semanas. Ya, ya. Entonces, todos estos medicamentos, ¿no? Antihipertensivos, antipsicóticos, antidepresivos, beta bloqueadores, todo lo que generalmente utilizamos para los adultos mayores, ¿no? Ustedes que han rotado en cardio, bisoprolol se da a pasto, ¿no? En gastro, propanolol damos a pasto. Entonces, ¿qué otro medicamento? Los tramadol, ¿no? Los opioides, tramadol, tramadol, oxicodona, ¿no? Todos esos medicamentos damos por montones, ¿no? Pero tienen sus efectos adversos, ¿no? Como otro factor extrínseco es el uso incorrecto de los bastones de los andadores, ¿no? Em, por ejemplo, no sé si han visto a veces los abuelitos que tienen esos bastones de 3 puntas y solamente utilizan una punta.
una punta, ¿no? Y las barreras ambientales, ¿no? Las casas muchas veces no están adecuadas para recibir al adulto mayor, ¿no? Tenemos los pisos resbalosos, como ahora todo nos gusta tener brilloso, todo está de porcelanato, o todo está bien encerado, ¿no? Y el abuelo, plum, al suelo, ¿no? Entonces, a veces los baños cada vez son más bajitos, yo no sé por qué, ¿no? Deberían ser más altos, con agarraderas para que el paciente pueda agarrarse y sentarse él mismo en el baño, ¿no? La idea es de un domicilio en adulto mayor, en el adulto mayor hay que adecuarlo para que él pueda permanecer el mayor tiempo independiente, ¿no? O sea, que para que no se vuelva dependiente, por ejemplo, poner pasamanos durante los pasillos, en los pasillos, por ejemplo, de la casa, para que él pueda deambular, ¿no? Solo agarrándose, agarraderas en los baños, realmente para que él mismo pueda sentarse. Esas cositas que parecen tan obvias o tan sencillas, genera un gran beneficio en el adulto mayor, ¿no? El hecho de que no tengas muy encerado el piso, de que los pisos no sean resbalosos, todo eso ayuda bastante. Y los factores situacionales está relacionado pues, a ciertas decisiones o actividades como por ejemplo el caminar en tacos, correr el baño, contestar el teléfono, o sea, a ver, en la casa tenemos al abuelito sentado todo el día, ¿no? Mirando televisión las 12 horas del día, ¿no? El abuelito ahí despierta, duerme, ¿no? Y después preguntan, doctor, mi papá no duerme en la noche. ¿Y qué actividades hace en el día? Ve televisión todo el día. Definitivamente no va a ver televisión todo el día, ¿no? Definitivamente el abuelito está que duerme y despierta todo el día en el sillón, ¿no? Muchas veces los adultos mayores se vuelven invisibles en la casa, ¿no? Debido a que todo el mundo tiene sus actividades, pues, ¿no? El hijo trabaja, la nuera trabaja, cocina, el nieto estudia medicina, entonces no tiene tiempo para nada, ¿no? Encima los profesores le llaman a cualquier hora, entonces es un tema, ¿no? Entonces tocan el timbre o llaman a la casa o suena el teléfono y nadie se levanta, ¿no? Y el abuelito se levanta disparado y plum, cae al suelo, ¿no? Que es lo que generalmente sucede muchas veces, ¿no? O hay personas, por ejemplo, yo tengo pacientes de 80 años que han sido secretarias y que caminan, tienen 80 y todavía quieren caminar en taco, ¿no? Entonces, esos son factores situacionales, ¿no? Esta es una Hola. mnemotecnia, ¿no? Esta es una mnemotecnia. ¿Me escucha? Por un momentito Sí, se doctor. les fue el audio, doctor. Recién ahorita. Bien. Esta es una mnemotecnia, ¿no? I had fallen, ¿no? Y es básicamente para acordarnos, como por ejemplo tenemos un paciente que se cae, tenemos más o menos para poder guiarnos, ¿no? Y que no se nos escapen las cosas, ¿no? La I es de inflamación, ¿no? Tenemos que ver si hay inflamación o deformidad en las articulaciones, ¿no? Que puede producir dolor, ¿no? El H es de hipotensión, ¿no? Puede haber hipotensión ortostática, en los cambios posturales también puede haber hipotensión, ¿no? O algún medicamento que esté produciendo hipotensión, ¿no? Evaluación pues de la parte auditiva y visual, ¿no? Si hay alguna normalidad, ¿no? Siempre, o sea, todo esto, lo que yo les dije inicialmente, ¿no? Hay que ver todos los órganos y sistemas, ¿no? La T es tremor, ¿no? Si por ejemplo hay una enfermedad de Parkinson que podría estar, si hay problemas con el equilibrio, el balance, ¿no? Problemas en los pies, ¿no? Problemas en los pies, por ejemplo, un diabético de larga data que esté haciendo un pie de Charcot, arritmias, bloqueos, ¿no? El eje, discrepancia en ambas piernas, enfermedades, la parte nutricional, ¿no? Cuando el abuelito, pues, destruye, cuando, por ejemplo, el abuelito comienza a bajar de peso y pierde masa muscular
y pierde fuerza muscular definitivamente, ¿no? Entonces, la nutrición es muy importante en ellos, ¿no? También hay que evaluar, ¿no? Y los disturbios en la marcha, ¿no? ¿Qué problemas en la marcha hay? Que pueden ser secundarios a muchas cosas, ¿no? Estas son las causas de caída, ¿no? Y que ya hemos ido más viendo más o menos, ¿no? Los accidentes, ¿no? Que puede ser tropiezos, resbalones, que puede darse, sí, puede darse. Una paciente completamente funcional tiene derecho a resbalarse o a caerse, igual que nosotros, ¿no? Pero siempre, como es una persona adulta mayor, siempre hay que tener y hay que buscar otras causas, ¿no? Es muy distinto que ustedes se caigan, ¿no? De repente se están escapando de una casa, qué sé yo, ¿no? Se van corriendo a jugar Dota, ¿no? Hoy debe haber un grupo de doteros también en este grupo, ¿no? Entonces, ¿hay doteros o no? Chicos, Entonces ¿alguno? puede generar. Ay. No, los doteros se esconden, no, no salen a la luz. Eh, los síncopes, ¿no? Los mareos, que puede ser de origen central y periférico, ¿no? La persona pues tenga un TIA o tenga un síndrome de Meniere en forma periférica, ¿no? Las hipotensiones ortostáticas, la disfunción autonómica, el reposo en cama prolongada, la hipotensión por fármacos, ¿no? La hipotensión postprandial, farmacológicos, ¿no? Antidepresivos, antihipertensivos, sedantes, los hipnóticos, los hipoglicemiantes, me olvidaba. No, muchas veces a los pacientes pues le damos glibenclamida a los abuelitos, ¿no? Y generamos hipoglicemia, ¿no? Enfermedades agudas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Las cardiopatías, las arritmias, ¿no? O sea, hay un montón de patologías que me puede causar caída en el adulto mayor. Y esto, como ustedes ven, como es, eh, son muchas patologías. Entonces eso nos obliga a buscar qué es lo que le está causando esa caída. O sea, no es tan simple, ¿no? No hay que ver de una forma simplista porque el paciente cae, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo claro? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Ya. La delegada me manda un live por el WhatsApp que le voy a pasar unos videos para que me reproduzca, ¿ya? O alguien que lo pase para que alguien me los pueda reproducir. Ya, doctor, me lo puede enviar para ponerlo. ¿Ya? Mándame un mensajito. Ya, doctor. Ya. Entonces, factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad y caídas. Cambios en el control postural. Acuérdense que cuando la persona va envejeciendo va a haber cambios en la postura, ¿no? Esos cambios van a generar menor protección, reflejos más lentos, menor tono muscular, o el tono, ¿no? Su masa muscular, ¿no? El músculo de los abuelitos han visto que es aguadito, ¿no? Aguadito parece, no, parece una gelatina, ¿no? Ese es el tono, pierden el tono muscular. Aumento de la oscilación postural y la hipotensión ortostática, ¿no? Todo esto está relacionado también con caídas. Cambios en la marcha, ¿no? Los pies ya no elevan tanto, ¿no? Van arrastrando muchas veces, ¿no? El varón, pues, desarrolla, pues, desarrollo de postura de flexión, ¿no? Se dobla un poco la rodilla y la marcha con pasos cortos y base amplia, ¿no? Amplía la base de sustentación para mantener el equilibrio, pues, ¿no? Es como en la física, ¿no? O sea, yo para mantener el equilibrio tengo que ampliar la base de sustentación. Mujeres desarrollan marcha de pato, ¿no? Con base angosta. Entonces se balancean mucho más. ¿Qué prevalencia de alteraciones relacionadas con la estabilidad, ¿no? Factores relacionados con la edad, ¿no? Enfermedades articulares, ¿no? ¿Qué patologías hay? Las enfermedades articulares degenerativas, osteoartrosis, ¿no? Las fracturas, los accidentes cerebrovasculares, la debilidad muscular por desuso,
las neuropatías periféricas, las enfermedades deformativas de los pies, ¿no? Daño visual y auditivo y los procesos patológicos específicos, ¿no? ¿Qué otros factores influyen con mayor frecuencia de alteraciones que producen nicturia? O sea, a ver, patologías que me pueden producir nicturia, la falla cardíaca, la insuficiencia venosa, y no solamente nicturia, ¿no? Sino que hacen que el paciente, por ejemplo, se despierte por las noches y vaya al baño y no a cada rato y tenga pues mayor riesgo de que caiga, ¿no? Por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata. En las demencias también, ¿no? El paciente, no sé si ustedes han visto el paciente con demencia, dice, quiero al baño, quiero orinar, ¿no? Quiero hacer deposiciones, ¿no? Van, lo llevan 10, 15 minutos, nada, vuelve. A los 10 minutos, quiero ir al baño, vuelve, nada. Y así te tienen toda la noche, te pueden tener toda la noche. O a veces cuando no tienen cuidador se levantan solitos y están en el baño, vuelven, van al baño, vuelven. ¿Qué peligros ambientales frecuentes? ¿Qué peligros ambientales hay en la casa? Ustedes se deben dar cuenta, ¿no? Solamente es cuestión de mirar el domicilio, ¿no? A veces los mobiliarios que están viejos, inestables, las camas, inodoros de altura inadecuada, ¿no? Falta de disposición de barreras de sujeción, los escalones no uniformes, las barandelas inadecuadas, ¿no? No, falta de disposición de barreras de sujeción, lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, tener en el pasillo, por ejemplo, pasamanos, ¿no? Para que el paciente todavía pueda movilizarse él solo, ¿no? O tener agarraderas, por ejemplo, en los baños, ¿no? Donde él pueda sentarse todavía, él haciendo su propio esfuerzo, ¿no? O sea, la idea siempre en geriatría es tratar de mantener funcional ese paciente lo más que podamos, ¿no? Evitar que ese paciente vaya tan rápido, o sea, definitivamente van a ir a la dependencia en algún momento, pero es igual, o sea, no es igual que se vaya a la dependencia en 6 meses a que se vaya a la dependencia en un año, 2 años. Es completamente distinto, porque cuando un adulto mayor se vuelve dependiente, la dinámica familiar cambia completamente, ¿no? La dinámica cambia completamente. Las alfombras, los tapetes desgastados, los cables, pisos y tinas y baños resbalosos, la iluminación inadecuada, ¿no? Hay veces muchos para ahorrar la luz, todo lo tienen apagado, ¿no? Y el abuelito se levanta, quiere caminar, ¡plon! Al suelo. Entonces, todas esas cosas que parecieran tan sencillas, tan simples, pueden generar una serie de complicaciones a los adultos mayores, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como todo en medicina, la historia clínica es lo más importante, ¿no? La historia clínica es lo más importante, ¿no? No, sí, por ahí en la historia clínica me dice, no, doctor, en los últimos años hemos visto que mi papá camina más durito, se ha vuelto más rígido, ¿no? ¡Pum! ¿Qué enfermedades producen rigidez en la marcha, ¿no? O te dicen, no, doctor, ha bajado de peso, veo que está más delgadito, ha bajado de peso, está más delgadito, no tiene, no tiene masa muscular, no tiene fuerza muscular, ¿a qué se debe? Depresión, un cáncer o cambios fisiológicos propios del adulto mayor, está ahí dentro, por eso no come. Entonces hay que ir investigando todo. Y hay o sea, hay múltiples test, ¿no? Hay múltiples test. Uno de los test más conocidos es el Tinetti, ¿no? Que evalúa marcha, tiene
dos secciones, que evalúa marcha y evalúa equilibrio. Es un poquito más complejo, ¿no? Te toma un poco más de tiempo. En cambio, el test de Get Up and Go, el Get Up and Go, es, es un test muy sencillo que tú lo puedes hacer en tu consulta, ¿no? ¿Qué haces? Por ejemplo, pones una silla, mides 3 metros, pones un conito o pones un punto en esos 3 metros y haces que el paciente camine, se levante de la silla, dé la vuelta a los 3 metros, gire y vuelva a sentarse. Lo único que haces es medir el tiempo que el paciente hace esa marcha, ¿no? Y con eso nos ayuda bastante, nos ayuda para poder determinar si el paciente, por ejemplo, esa distancia lo hace en menos de 10 segundos, es normal. Pero si lo hace por encima de los 10 segundos, quiere decir que algo está pasando. Entonces, que ese paciente tiene riesgo de caída. Y va aumentando, ¿no? Si tiene más de 15, más de 20, en lo que es en la demora de hacer esa trayectoria, nos va indicando que hay un riesgo mayor en cada uno de ellos, ¿no? Que hay mucho riesgo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y definitivamente pruebas complementarias, un hemograma, el perfil hepático para ver cómo está la albúmina, ¿no? Su hemograma para ver la hemoglobina, para ver las constantes corpusculares, todas estas cosas son importantísimas en ellos, ¿no? Este es el test de Get Up and Go. Mejor te los voy a pasar para que los proyecten para poder entender, ¿ya? Porque si no, no lo vamos a entender. A ver. Siempre era lo mismo. Mi marido no duraba más de 2 minutos en la cama. Ni siquiera estaba cerca de llegar. Ahí te mandé uno. Sí, doc. ¿Lo proyecto, doc? Sí, ahorita te voy a buscar el otro. Ese, ese vas a proyectar primero, ¿ya? Y después este de acá. Ya, doc. Yo te envié los dos. Proyecta el primero. Blanca Arteaceres. Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Esmeralda González. Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Esmeralda González. Ah, ¿Se escucha? sí, pero tengo que sacar yo tengo que dejar de compartir. Ya, ahora sí. Ok. Retrocede. Chávez. Mucho Soy gusto. gerontóloga. ¿Con quién Agrándalo, tengo el agrándalo. gusto? Víctor Zeus Blanca Arteaceres. Mucho gusto, señor Zeus. En este momento yo le voy a realizar una prueba que se llama prueba cronometrada levantarse y andar. Bien. Esta prueba es para identificar si usted tiene algún trastorno en su marcha o de equilibrio. Ah, muy bien. Muy bien. Esta prueba consiste en que usted va a estar sentado. Ujú, Hay una marca que indica una distancia de 3 metros. ujú. Usted se va a levantar, va a caminar su paso habitual y cuando llegue a la marca va a girar y va a regresar a su lugar. Ah, muy bien. Yo lo voy a ir acompañando por si hubiera algún incidente. Ah, muy bien. Muy bien, Ujú. entonces voy a tomar el tiempo Bien, y le voy a decir cuando iniciemos. perfecto. Ujú.
Iniciamos. Muy bien, señor Zeus. Usted tuvo un tiempo de 9 segundos. Y esto nos indica que está en un rango normal, no tiene ningún trastorno al Bien. momento de la marcha y equilibrio. Muy bien. Entonces, este sería el término de la prueba. ¿Tiene alguna duda o pregunta? No, no, ninguna. Pues muchas gracias. Al contrario, sí. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Irma Romero, muy bien, bienvenida. Mi nombre es Verónica Bautista, yo soy enfermera y el día de hoy lo que vamos a realizar es una prueba para evaluar su capacidad de oír. Le voy a dar en este momento las instrucciones de cómo la vamos a llevar a cabo. Si usted tiene alguna duda, quiere comentar algo, en este momento lo resolvemos antes de pasar a hacer la prueba. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es que pasarla al banquito, usted se va a sentar, yo me voy a colocar atrás de usted, a un brazo de distancia, voy a estirar mi brazo, y voy a ocluir, vamos a evaluar los dos oídos. Cuando yo evalúe el oído derecho, voy a ocluir el izquierdo y voy a hacer pequeños círculos. Voy a inhalar, voy a exhalar, y con mi voz más bajita, con mi voz susurrada, le voy a decir una serie de números y letras. Terminando, usted me va a decir qué números y letras fueron los que le dije. Y luego vamos a hacer lo mismo con el otro oído. Muy bien, señor. ¿Alguna duda? No, ninguna. Pasamos a hacer la prueba. Señora Irma, vamos a iniciar la prueba. Ya estoy colocada atrás de usted, a un brazo de Doctor, ¿está distancia. Vamos a hablando? empezar evaluando el oído derecho. Entonces voy a ocluir el oído izquierdo. Voy a hacer pequeños círculos. Recuerden que voy a inhalar, exhalar. Y con mi voz más bajita le voy a decir Ese video no unos es. números y unas letras. Terminando, usted me va a decir Hola. cuáles son esos números que le estoy diciendo. Doc, Ese video no es. a ver, ese es el que se me mandó. Qué raro, voy a proyectar el otro entonces. Ese es otro link te mandé ahí. Una rayita nomás salió ahí en el link. Para poder ver como que a senhora anda, tá? Así es, ese así es. A senhora senta bem direitinho na Mas- cadeira, chega um pouquinho mais para lá, para a senhora ficar bem direitinho. Ficar muito na beiradinha aqui, né? Pero se ve otra imagen o yo estoy Isso. o mi. Ó, Ahí está, ahí está, ahí está. assim tá bom. Dona Rita, o que eu quero que a senhora faça? Quando eu falar já, a senhora vai levantar, andar até perto daquela mesa, Miren cómo virar deambula el primer e sentar paciente y aqui cómo deambula el novamente. segundo Tá paciente. bom? Vamos experimentar, né? Tá. É justamente para a gente poder testar a perna. A senhora vai levantar sem apoiar. Consegue? E vai lá e volta. Tá bom? Na hora, sem apoiar na cadeira. Não pode usar. Consegue levantar sem apoiar? Sem apoiar a mão aqui, a senhora consegue levantar? Tá. Na hora que eu... Tá preparado? Então pode. Pode levantar, já. Vamos virar. Pode sentar aqui de novo. Senta aqui. Doc, se la escucha bajito.
Ahí, ¿qué tal me copian? Bien, doctor. Sí se le escucha. Ya. ¿Vieron, no? ¿Vieron la diferencia, no? De ese paciente que hizo en que lo hizo en 9 segundos, a comparación de la otra abuelita que le habrá hecho pues en 15 por lo menos, ¿no? ¿Ven la diferencia de la marcha? Ese test nos ayuda a determinar si el paciente tiene riesgo de caídas o no. Si el test es menor de 10 segundos, es un paciente completamente normal. Si ya es por encima de los 10 segundos, tiene cierto grado de riesgo de caídas, ¿no? Y así va aumentando el riesgo de acuerdo al tiempo en que se demoren a hacer la distancia, ¿no? Es un test de contra sencillo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan, por ejemplo, lo que es Tinetti, que es otro test, que es mucho más antiguo, demora mucho más, un poco más engorroso en hacerlo, ¿no? Este test es sencillo, lo puedo utilizar en el mismo consultorio y me da una idea, ¿no? Inclusive veo a la persona cómo está deambulando, ¿no? ¿No? De repente le veo que camina claudica por dolor, qué sé yo, no veo que está más rígido caminando. Entonces, ayuda bastante este test, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿a partir de qué edad nosotros utilizamos este test? O sea, en los pacientes. ¿Todos los adultos mayores? Realmente debería ser a partir de los 65 años, ¿no? A partir de los 65 años y más aún aquellos que tienen riesgo de caídas, ¿no? O que son pacientes prefrágiles, no son frágiles, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ya. Bueno, esto es como ya hemos ido viendo, ¿no? Esto es prácticamente repetitivo de lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se hace una valoración de las caídas? O sea, tengo que evaluar factor intrínseco, extrínseco y situacionales, ¿no? Que acá está resumido en este fluxograma, ¿no? Circunstancias de las caídas, cómo se cayó, se resbaló, qué fue lo que pasó, ¿no? Valoración del riesgo, de los riesgos ambientales, ¿no? Cómo está en su casa, si es que tiene pisos resbalosos, qué sé yo, si las baldosas son resbalosas, si tiene mucho, pues, mobiliario, si tiene muchas alfombras que no están adecuadamente puestas, ¿no? La valoración visual y auditiva, si realmente ve bien, tiene un síndrome de Meniere, pues, la función articular, la exploración de la marcha y el equilibrio, la valoración de la movilidad, la valoración de comorbilidades, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, historia farmacológica, qué es lo que está tomando, ¿no? Exploración básica cardiovascular y los exámenes neurológicos básicos, ¿no? Eso es lo básico que tengo que hacer en un paciente que tiene un síndrome de caídas, ¿no? Y las complicaciones, como le dije al inicio, pueden ser muy simples como lesiones del tejido blando y más severas como las fracturas, los hematomas subdurales, las hospitalizaciones y secundaria a esto una discapacidad, ¿no? Y riesgo de internamiento institucional y al final muerte, ¿no? Las lesiones de caídas son causa en el 5% de las lesiones de los adultos mayores, ¿no? Debido a que muchos de los pacientes que sufren caídas son frágiles y tienen un déficit en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Hay pérdida de confianza y miedo a una nueva caída, que es el síndrome post-caída que les decía, ¿no? Hay disminución también de las actividades instrumentales anteriormente indemnes, por ejemplo, el paciente, a ver, lo clásico, ¿no? Bueno, son abuelitos que se iban al centro de Lima a hacer sus compras y de un momento a otro pum, se cayeron, se fracturaron la muñeca, el hombro, que si ya de ahí ya no vuelven a salir solos, ¿no? Por temor. Disminuye la actividad física, ¿no? Aumentando la rigidez articular y el debilitamiento. Y bueno, la intervención de caídas básicamente está dada a que yo identifique cuál es la causa. Si es un medicamento, o por ejemplo, si es una hipotensión ortostática, tendría que identificar, ¿no? Que se está produciendo la hipotensión ortostática y tendría que darle un medicamento que mejore, ¿no? La hipotensión, como que es la fluocortisona. O si es, por ejemplo, me he dado cuenta que es un paciente que está utilizando una benzodiazepina y esto ha hecho que el paciente caiga o un antipsicótico, tengo que suspender o regular la dosis de ese medicamento.
o si ha sido un antihipertensivo, o si ha sido un beta bloqueador. No, o sea, primero, o sea, para yo poder intervenir el riesgo de caídas, tengo que identificar cuál es la causa. Si, por ejemplo, es un problema osteomuscular, es una artrosis en cadera, en rodilla, que el paciente claudica su marcha porque por dolor, manejar el dolor, terapia física y manejar el dolor con medicamentos. Si yo veo que es porque el problema así es nutricional, el paciente ha ido perdiendo masa muscular, no ha ido masa muscular, ha ido perdiendo su masa muscular, no tiene tonicidad en la masa muscular y veo que camina mal porque no tiene fuerza muscular, definitivamente, mejorar nutrición, terapia física, ¿no? Entonces, la intervención de las caídas está dada a lo que yo encuentro. No puedo hacer otras cosas más que intervenir de lo que yo encuentro, ¿no? Y esa va a ser la mejor intervención en ellos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Simplemente ha sido cortito esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. ¿Ninguna pregunta, muchachos? ¿Todo ha quedado claro? Todo ha quedado claro, me parece. Seguro. Están quejando en el examen, ¿no? Doc, no le escuchamos. Después nos están quejando en el examen. ¿Me copian? Sí, doctor, con los videos me parece que nos ha ayudado también para poder entender. Ujú. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima. ¿Cuándo me toca la próxima teoría? La próxima teoría, a ver, toca. El día